Hola gente, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a empezar a hacer este proyecto. Vamos a texturizar esta botella de cerveza con sus materiales de vidrio, etiqueta, este papel de aluminio y este efecto de condensación. Y vamos a hacer este proyecto en dos videos. Primera parte del video va a ser la botella y en la segunda parte va a ser la copa de cristal con la cerveza y la espuma. ¿Listo? Vamos a Blender. Acá tenemos nuestras dos mallas. Perdón, tenemos tres mallas. Cerveza, la copa y el líquido. Esto ya tiene sus mapas UV. Acá los pueden ver. Vale, y para empezar entonces, bueno, vamos a apagar la copa. Vamos a trabajar con cerveza. Entonces, el material, voy a quitar este material, voy a agregar uno nuevo. Este se va a llamar botella. Y vamos a duplicar esta malla. Shift D. Esta va a ser cerveza texturizada. Esta malla, este objeto, va a recibir las texturas que creamos en Matplus. Listo, cerveza texturizada. Ok, ocultamos este objeto y nos quedamos con cerveza Matplus. Antes de empezar a vaquear, vamos a ver la malla por dentro, el objeto. Aquí podemos ver, tenemos la botella de cerveza, tenemos la etiqueta inferior, que viene siendo esta, la etiqueta superior y el papel de aluminio. Entonces, en este material que se llama botella, vamos a crear 4 carpetas en Matplus para asignar cada uno de estos materiales. Ya entendiendo cómo funciona nuestro objeto, cómo está compuesto, empezamos con Matplus. Vamos a crear un nuevo proyecto. Se va a llamar botella cerveza. Y vamos a hacerlo en 2K. Damos clic en OK. Listo, venimos aquí a la configuración y vamos a agregar 2 canales. El de Transmission para crear el vidrio y Displacement. Damos clic en OK. En Transmission, en la variable IOR, vamos a dejarla en 1.5. Ahora vamos a la sección de configuración. Vamos a hacer el bake con cycles calidad alta. Vamos a la sección de bake maps, resolución 2K y vamos a previsualizar cada uno de los mapas. El ambient occlusion, curvatura, edge. Este método AO no me sirve para este objeto, entonces voy a cambiarlo por método bevel y el radio lo voy a poner en 0.05. Ese me sirve más. Ahora vamos a thickness y aquí podemos usar una distancia menor, 0.2. Listo, ya tenemos nuestros mapas, la configuración de nuestros mapas y vamos a darle clic en Bake. Bien, terminó. 14 segundos. Volvemos a la sección de Layers. Layers. Y entonces vamos a empezar creando las 4 carpetas. 1, 2, 3, 4. La primera carpeta se va a llamar vidrio. La segunda carpeta se va a llamar etiqueta inferior. La tercera va a ser etiqueta superior. Y la cuarta va a ser aluminio. Aluminio. Listo. Para crear las máscaras de esas carpetas, la carpeta debe contener algún layer. Si yo quiero crear una máscara acá, por ejemplo, un mask UV, me va a decir, no puedo agregar una máscara a un grupo vacío. Entonces, este fill layer lo voy a mandar a la carpeta vidrio. Listo. Entonces, con nuestra carpeta vidrio seleccionada, vamos a máscaras y vamos a agregar un mask UV. Aquí voy a seleccionar Pick UV Sim y voy a seleccionar el color del vidrio, este moradito. Clic acá, previsualizo la máscara con la tecla Alt y clic izquierdo. Ahí está, blanco, va a aplicar todo lo que contenga vidrio, todas las capas que contenga vidrio. Y vamos a hacer lo mismo con
las otras carpetas. Para etiqueta inferior, entonces debo agregar un nuevo fill layer. Listo, me paro en la carpeta etiqueta inferior. Voy a agregar una máscara, un mask UV, o podemos agregar un mesh island. Hago clic en pick, selecciono este verde clarito. A ver aquí, previsualizo. Subo el rango por ahí. Ocultemos los overlays. Listo, vamos a etiqueta superior, agrego un fill layer. Luego selecciono la carpeta. Nuevamente agrego un mesh island. Pick, selecciono el azul. Previsualizo la máscara y subo un poco el rango. Ahí. Aluminio, lo mismo. Fill layer, selecciono aluminio. Y voy a hacer un mesh island. Pero aquí vamos a ver que tenemos un problema. Porque esta malla está muy pegada a la botella. Entonces cuando le doy pick mesh, me salen dos colores. Entonces cuando se visualice así, lo mejor es seleccionar la opción Mask UV. Dan clic en pick y seleccionan ya un solo color. Aquí previsualizan la máscara y ahí está perfecto. Listo, podemos ya ocultar las máscaras. Y vamos con nuestra carpeta de vidrio. Vista frontal. Vamos al fill layer y empezamos creando nuestro material de vidrio. Esta capa voy a llamarla vidrio. Voy a usar roughness y transmission. Transmission en 1 y en el roughness vamos a usar valor de 0.01. Aquí antes en el light path voy a poner esto en default. Porque cuando hacen el bake con Matplus baja estos valores. Entonces si quieren previsualizar bien, pónganlo en default. Pero va a consumir un poco más de recursos de su computadora. Ok, en el color vamos a buscar un color zanahoria oscuro. A ver, previsualicemos. Miremos la iluminación que tenemos. Ok, en 2. Y podemos usar, dejemos este color por el momento. Después de vidrio vamos a agregar un nuevo fill layer. Este lo vamos a llamar Edgeware. Vamos a agregar una máscara en negro. Y aquí vamos a agregar una máscara inteligente y buscamos Edgeware. Vamos a las coordenadas y en el tiling vamos a poner 2. Revisualizamos la máscara, Alt clic izquierdo. Vamos a configuraciones y en cavity vamos a usar el valor de .142. Ok, volvemos a nuestra capa de Edgeware. En Edgeware, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar solamente el roughness y la altura. Revisualicemos el material. Pongamos esto en Material Preview. Ocultemos overlays nuevamente. Ampliemos la ventana de trabajo. Bueno, en el roughness vamos a usar el valor de 0.5, correcto. Y en altura, 0.01. Vamos a darle un poquito de relieve a estas imperfecciones. Bien. Vamos a agregar otra capa. Fill layer. Esta se va a llamar Dirt. Aquí vamos a usar color y transmission. En color vamos a usar un gris tirando a beige. Puede ser por ahí. Y en el transmission vamos a usar el valor de 0.8. Agregamos una máscara en negro. Luego vamos a agregar una máscara inteligente. Un dirt, aquí está. Vamos a las coordenadas. Tiling, vamos a usar el valor de 5. Previsualicemos la máscara. Y tenemos esto. Ahora vamos a la configuración. Y en Global Balance
Aquí en este vamos a usar el valor de 0.2. Y en dirt amount, este de aquí, vamos a usar el valor de 0.205. Y aquí tenemos estas pequeñas imperfecciones. Si ponemos en vidrio, a ver, ocultamos dirt. Y con dirt tenemos estos detallitos pequeños. No voy a agregar muchos porque pues es un render de producto y pues nuestro producto debe verse completamente nuevo. Aquí en la botella me doy cuenta, en vidrio, en mi carpeta de vidrio, en la máscara selecciono, previsualizo la máscara, alt clic y veo que esta parte de abajo de la botella no la cogió. Entonces voy a agregar un nuevo pick UV, selecciono este color de aquí, previsualizo, no lo ha cogido, entonces subo un poco el rango por ahí. Listo, si previsualizo el material, ya tengo el vidrio en toda la botella. Bien. Después del dirt, vamos a agregar un nuevo fill layer. Este se va a llamar scratches. Y de scratches vamos a usar solamente la variable de altura. Con el valor de 0.01. Agregamos una máscara en negro. Vamos a la sección de efecto y voy a agregar un fill effect. Aquí vamos a cargar una textura. Voy a seleccionar, escoger mi textura máscara, máscara textura. Y voy a buscar una imagen que se llama Scratch 0C03. Creo que está en Material Plus Mask. A ver si está por acá. Scratch 03. Esta de aquí. Selecciono, previsualizo mi máscara. ¿Qué voy a modificar acá? Vamos a coordenadas. En el tiling voy a poner valor de 8. Vamos a agregar más imperfecciones a nuestra botella. Vuelvo a mi material. A ver, acá están los rayones. Pongamos esto en render. Ahí están los scratches y sin los scratches. Hemos terminado ya de crear el material del vidrio. Vamos ahora con la etiqueta. Entonces, vidrio, ya lo puedo minimizar. Vamos a vista frontal, en Material Preview ponemos. ¿Y qué imagen vamos a poner acá en las etiquetas? Aquí en mi archivo Blender, en texturas en mi carpeta, tengo estas imágenes. Label 1 diseño. Este va a ser el color. Y tengo otra imagen, Label 1 Gold, que en la parte blanca va a crear el efecto de metal. Entonces voy a unir estas dos imágenes en un material. Bien, vuelvo a Blender. Vamos aquí, en este Fill Layer. Lo voy a renombrar como, a ver, ampliemos, Alt F11. Este se va a llamar diseño. Listo, en color voy a hacer clic acá en este icono. Y voy a seleccionar textura propia, customizada. Voy a texturas y voy a cargar Level 1 Design. Esta imagen de aquí. Seleccionar. Y ahora tengo que acomodarla en este campo. Entonces de aquí hago clic en esta flechita. Y acá ya tengo esas opciones, estas variables para poder acomodar mi imagen a este campo. Para el offset X voy a usar el valor de 0.103 y para el offset Y voy a usar el valor de 0.398. Estos valores ya los había sacado yo anteriormente. Entonces cuando ustedes hagan el ejercicio tienen que jugar con estas variables, con el offset X, offset Y tal vez también el tiling para acomodar bien la imagen. Ahora vamos a modificar el tiling X. Tiling X y el Y van a ser diferentes. Entonces desactivo este candado de aquí. Para el tiling X va a ser el valor de 2.917 y para Y va a ser el valor de 4.946 y ya quedó acomodada mi textura. Aparte de esto voy a activar la propiedad, voy a activar el atributo de roughness
Y voy a dejarlo en punto 5. Sí, dejémoslo en punto 5. Listo, ya está diseño. Ahora voy a agregar un nuevo fill layer. Este se va a llamar metal. Color va a ser un color dorado. Entonces vamos a buscar un amarillo. Por ahí puede ser. Metallic, que sea valor de 1. Roughness también lo voy a usar con valor de 0.2. Y un poquito de altura con un valor de 0.002. Listo, ya está configurada esta capa. Ahora voy a crear la máscara. Entonces agrego una máscara en negro. Voy a efectos y agrego un fill effect. Aquí voy a agregar una textura. Nuevamente en mis texturas. Voy a texturas y selecciono la imagen label 1 gold. Escoger. Listo. Voy a ir a coordenadas. En el offset X voy a usar el valor de 0.105. En el offset Y voy a usar el valor de menos 0.012. Y en el tiling van a ser diferentes, entonces desactivo el candado. Y para X voy a usar 2.917 y para Y voy a usar 4.873. Ok, ahí tenemos ya la máscara cargada. Si previsualizamos, tenemos este efecto. Aquí podemos ver que la parte metálica no se ve bien. Entonces vamos a la capa metal y aquí yo cometí un error. Metálico es 100% y roughness es 0.2. Ahora sí carga mucho mejor la parte metálica. Listo, la tenemos. Vamos ahora con un edgeware. Agrego un fill layer, la renombro, edgeware, la primera en minúscula, máscara en negro. En edgeware, ¿qué voy a usar? Solamente voy a usar roughness y altura. En roughness voy a usar el valor de 0.3 y en altura algo muy pequeño también, 0.004. Listo, voy a la máscara. Voy aquí a efectos y agrego una máscara inteligente y busco edgeware. Previsualizo la máscara. Ok. De pronto en el tiling, en coordenadas, voy a subir el tiling a 2 para que mi etiqueta no quede tan limpia. Listo, previsualizo el material. Acá se ve el efecto un poquito. Quizás queramos que se vea un poquito más. Entonces volvemos a la máscara, selecciono Edgeware, en Settings, en Balance. A ver si ponemos 0.5. ¿Será que es mucho? Es mucho. Entonces, a ver, 0.4, 0.35. Y agreguemos un Blur. En Efectos, Filtro. Selecciono aquí Blur. Y voy a dejarlo en 2K. Listo, actualizo esta capa para que actualice toda la información. Y ya tenemos el edgeware. Ahora vamos a agregar algo de dirt, un fill layer. Este fill layer lo agrego mal, entonces voy a mandarlo a agregar grupo de etiqueta inferior. Aquí. Dirt, máscara en negro. Y en este dirt voy a usar solamente color y un poquito de high. En color vamos a poner un gris. Este gris está bien, ni tan claro ni tan oscuro. Y en la altura vamos a usar el valor de menos 0.001. Listo, selecciono la máscara de mi capa Dirt y voy a agregar una máscara inteligente. Busco aquí en Dirt.
Listo, acá podemos ver el efecto. Tal vez está muy grande el efecto, entonces vamos a coordenadas y en el tiling pongamos 2, que no se vea tan pixelado, tan blur. Y bajemos la cantidad de dirt. Entonces vamos a configuración y en dirt amount pongamos 0.2. ¿Qué tal está aquí? Vamos a coordenadas y vamos a mover un poco la textura. Tiling, voy a correrlo por acá. Bajarlo o subirlo. Dejémoslo ahí. Y modifiquemos el color porque se ve mucho. Entonces selecciono mi capa dirt, el material. Y en el porcentaje voy a bajar un poco. Dejémoslo en 15. Vamos ahora a agregar un fill layer que se llame Scratches. En el material vamos a usar color, blanco, total, y en porcentaje voy a dejarlo en 20. A altura también voy a agregar y voy a poner valor de, aquí en valor, menos 0.005. Un relieve muy pequeño. Vamos a la máscara. Bueno, agreguemos la máscara en negro. Selecciono máscara. Voy a efectos y agrego un fill effect. A ver aquí, fill effect. Bajo y voy a agregar una textura. Voy a buscarla en las texturas de Matte Plus. Y voy a buscar la que se llama Scratch 01. Debe estar en Material Plus Mask. Scratch 01. Esta de aquí. Listo. Se ven muy grandes mis rayones. Entonces, en coordenadas. En el tiling voy a poner valor de 2. Ok. Y vamos a usar el offset X y el Y para ubicar mejor estos rayones. Ok, con X. No, los rayones siguen siendo muy grandes. Pongamos el tiling en 3. Mejor. Aquí en el balance usemos el valor de 0.3. Que apenas se vean. Así. Listo. Coordenadas nuevamente. Y juguemos con el offset X. Por ejemplo, esta me gustaría ahí. Y en el offset Y. No, dejémoslo ahí. Listo, ya tenemos scratches. Ahora vamos a agregar un nuevo fill layer. Acá, fill layer. Este se va a llamar folds. Como arrugas, no. Como cuando se dobla la tela, cuando hace esas onditas. En folds vamos a trabajar solamente con displacement. Con el valor de 0.01, valor pequeño, agrego una máscara en negro y ahora voy a agregar un efecto. Voy a agregar un noise, creo que el noise está en generador de máscara. Noise, aquí está. Listo, ya cargo. Aquí en las coordenadas está en objeto triplanar, en las coordenadas de la textura. Ok, aquí no va a modificar nada. Voy a ir a settings ahora. Y en balance voy a usar valor de 0.3. Contraste lo voy a dejar en 0. Escala lo voy a dejar en 2. Detalles en 0. Y distorsión en menos 0.6. A ver, previsualicemos la máscara. Si hago clic acá encima de la máscara de mi capa, voy a ver solo el efecto en mi etiqueta. Listo, vuelvo a previsualizar mi material y voy a agregar un filtro. Se llama Float Curve, este de aquí. Y voy a modificar el contraste de este noise para poder ver mejor los efectos en la superficie. Entonces en Float Curve voy a hacer clic aquí, arrastro acá abajo, otro clic acá y llevo hasta arriba. A ver, aquí ya podemos ver estas ondulaciones, estas elevaciones.
Listo, ahí están. Si la quieren más pequeña, pues van al noise, reducen, aumentan la escala, por ejemplo 5, y tienen este efecto. Pero creería que es muy grande. A ver, 4, 3. 3 también podría ser. Y podrían bajar un poco el balance. Por ejemplo, punto 2. Sí, vamos a dejar este. Punto 2 balance. Y ya hemos terminado la etiqueta inferior. Vamos ahora con la etiqueta superior. Van a ser estas mismas capas. Vamos a poner a hacerlas acá en etiqueta superior. Listo, empezamos renombrando esta con diseño. Aquí en el color voy a hacer clic en este icono y voy a cargar mi textura, que va a ser Label 2 Design. Estoy aquí, es seleccionar. Ahora voy a ir a las propiedades. Y en el tiling, este va a ser igual, entonces voy a manejar el valor de 1.696. Ok, voy a rotar esta en 180 grados. Y en el offset X voy a usar el valor de 0.054 y en offset Y 0.461. Bueno, aquí este valor que yo tenía ya anotado no me sirve. Entonces voy a tener que modificarlo. Offset Y, voy a primero a centrar esto acá. Voy a hacer clic en el candado porque el tiling en Y lo voy a modificar. A ver, yo creo que dejarlo lo más centrado posible. Este círculo no se ve tan redondo, está como estirado. Incrementemos un poquito el tiling en Y. Yo creo que por ahí. ¿Listo? Ya tenemos aquí las coordenadas y voy a también agregar roughness con valor de 0.5. Bien, ahora pasemos a agregar una nueva capa. Va a ser metal. Clic, aquí voy a usar color, voy a usar el mismo color de aquí abajo, del label de abajo. Entonces control C y lo pego acá encima, control B. Metal 100% y el roughness estamos manejando de 0.2. También voy a agregar un poquito de height, que va a ser de 0.002. Listo, máscara en negro. Voy a agregar efectos. Voy a agregar un fill effect. Aquí voy a cargar mi textura. Escoger textura, texturas. Y es esta de acá, label 2 gold. Seleccionar. Y ahora la voy a acomodar en coordenadas. Entonces el tiling para X va a ser de 1.817. Para Y va a ser de 9.5. En Z voy a rotarlo en 180 grados. Y ahora tengo que acomodarlo con el tiling. Empecemos con el X. A ver. Por ahí, bajémoslo. Aquí ya no me cuadra. A ver. Y tengo que escalar un poquito aquí con el tiling. A ver, yo creo que ahí. Escalemos en Y. Falta un poquito más. Escalarlo en X y en Y un poquito. Ahí. Esta línea de acá no se tiene que ver. Entonces, otro poquito. Reduzcamos el tiling en Y. Acomodemos Y. Pongamos esto en render. Y no, esto no ha cuadrado todavía. Porque acá abajo también tiene que quedar este borde dorado. Ok, volvamos a la vista frontal. Y centremos este borde dorado. Se tiene que ver arriba y acá abajo. Entonces, label 2 gold. Offset en Y lo voy a mover.
y voy a escalar un poquito más. Otro poquito más. Yo creo que por ahí podría ser. Listo. Ya está este. Ahora tengo que ajustar nuevamente mi textura en diseño. Voy a diseño. Aquí, offset en Y. Voy a subir esto acá un poco. Y me va a tocar el tiling en X. Voy a reducir, perdón, en Y. Voy a reducirlo un poco. Que quede adentro de los círculos. Reduzcamos en X un poquito. Perdón, ampliar. Movemos en X. Y yo creo que así se ve mejor. Listo, gente. Dejémoslo así. Ahora vamos a agregar un edgeware a nuestro etiqueta superior. Entonces aquí un fill layer, edgeware. Vamos a usar roughness y altura. Roughness de 0.3 y altura de 0.004. Agrego máscara en negro y una máscara inteligente. Selecciono la máscara, edgeware, está de aquí. Previsualizo mi máscara. Ok, en la etiqueta, clic acá en la máscara. Sí, está bien. Y voy a agregar, bueno, aquí casi no se, acá se ve el efecto. Agreguemos un filtro, un blur en 2K. ...1K, 2K. Para no perder tanto detalle. Listo, ahí tenemos este efecto, muy sutil, muy suave. Vamos ahora a agregar un nuevo fill layer. Vamos a agregar algo de dirt, de suciedad. En dirt vamos a manejar color, el mismo que estamos manejando acá abajo. Entonces simplemente control C y lo pego aquí, control B y 15% de opacidad. También voy a agregar altura, un valor negativo de menos 0.001. Ahora voy a agregar una máscara en negro, una máscara inteligente y selecciono Dirt. Listo, vista frontal. Vamos a las propiedades de mi Dirt. En coordenadas el tiling lo voy a poner en 2. Ok, se ve mucho mejor. Y en balance voy a ponerlo en 0.4 y en dirt amount voy a poner este valor en 0.255. Bien, ahí tenemos el efecto de dirt. Vista frontal, una nueva capa, fill layer. Esta se va a llamar scratches, rayones. Aquí vamos a usar color. Este va a ser un blanco. Me acuerdo de acá abajo. Color en blanco y opacidad del 20%. También voy a activar la altura con un valor de menos 0.005. Ahora voy a agregar máscara en negro. Voy a efectos y agrego un fill effect. Vamos a usar la textura de Scratch 01. Entonces aquí en texturas, acá debe estar Scratch 01. ¿Será esta? Selecciono. Si es esta, Scratch 01. Pero acá los rayones son muy grandes. Entonces voy a coordenadas, tiling, voy a poner 2. Y en balance, aquí en settings, voy a ponerlo en 0.3. Listo, dejémoslo ahí. ¿Y qué nos falta? Nos falta esta capa, false. Listo, agrego un nuevo fill layer y se va a llamar false. Aquí solamente vamos a usar displacement, que era del valor de 0.01. Agrego una máscara en negro. Ahora voy a agregar un efecto, voy a agregar un generador.
que va a ser un noise. Este de aquí. Listo, balance de 0.3, escala de 8, detalle en 0 y en distorsión valor de menos 0.6. Lo mismo tengo que agregar ahora un filtro, un float curve, este de aquí, para definir mejor este noise, que se vea mejor en la etiqueta. Ok, vamos a modificarlo. Recordamos, agregamos acá un punto, ponemos aquí abajito y otro acá y hasta arriba para crear más contraste. Aquí tenemos el efecto. Tal vez esté muy fuerte, entonces vamos aquí a Noise y en Balance pongámoslo en 0.2. No, dejémoslo en 0.3 nuevamente. Y en la capa False, tal vez vamos a disminuir el valor del displacement. 0.001, muy bajito, 0.005. Podría ser, o 0.003. Dejémoslo en 0.003. Listo, tenemos etiqueta inferior, superior, botella y vamos ahora con nuestra última capa, aluminio. Acá minimizo esto. Aquí en aluminio voy a agregar un material. Entonces aquí en materiales voy a buscar metal y voy a agregar el que se llama 042A, que es este de acá. Bien, voy a poner esto en render para ver mejor cómo se ve mi papel de aluminio. Primero, la escala, voy a coordenadas y en escala voy a ponerle el valor de 2. Ahora voy a ir acá a propiedades. Metálico voy a ponerlo al 100%, en roughness en 0.1. Y aquí en color voy a buscar este color, este naranjita claro. Es como más un bronce. ¿Listo? Ahora vamos a agregar algo de textura. Entonces voy a agregar un nuevo fill layer. Reusemos este fill layer. Voy a subirlo en esta flechita. Lo subo. Y aquí solo voy a manejar, voy a trabajar con altura. Con un valor de 0.01. Listo, voy a poner máscara en negro y agrego un generador. Voy a buscar Voronoi, este de aquí. Vuelvo a Material Preview, previsualizo mi máscara. Bien, voy a previsualizar aquí en Fill Layer. Este voy a renombrarlo como Voronoi. Ups, mayúsculas. Así. Listo, vengo aquí a las propiedades. En coordenadas voy a poner la escala en 20. ¿Sí? Nuevamente propiedades. En Voronoi Mode voy a seleccionar distancia al borde. Dejo este modo en distancia. Aquí esta escala la pongo en 50 y detalle voy a ponerlo en 15. Listo, previsualicemos el material a ver cómo se ve. Ok, pongamos esto en modo de render. Y aquí tenemos la textura de nuestro papel aluminio. Tal vez podemos incrementar un poco el height. 0.02. O por qué mejor no más arriba. 0.1. Se ve mejor. Listo, dejémoslo en 0.1. Material Preview y voy a agregar un nuevo Fill Layer. Este se va a llamar Dirt, suciedad. Aquí voy a trabajar con color en negro. Y voy a poner aquí el factor en 20%. También voy a usar roughness, este lo voy a poner en 0 y altura con un valor de 0.02. Voy a poner máscara en negro y voy a agregar una máscara inteligente y selecciono Dirt. Listo, previsualicemos la máscara.
cómo se ve este dirt. Ok, vamos a coordenadas. La proyección, podríamos usar triplanar, a ver cómo se ve. Usemos triplanar mejor. Projection blend, pongamos valor de 0.4. Ahora vamos a propiedades y en dirt amount vamos a poner el valor de 0.4. Y en curvatura, en factor, vamos a usar el valor de 0.65. Listo, previsualicemos el material. Ok, bien. Ya tenemos el dirt. Vamos a agregar una nueva capa que se llame distorsión. Un fill layer, distort. Aquí vamos a usar solamente altura con un valor de 0.02. Agrego una máscara en negro. Ahora agrego un generador y voy a buscar Wave Texture, este de aquí. Y aquí en sus propiedades, en distorsión, este valor, pongamos un valor de 74.3. Previsualizo mi máscara. Ahora voy a agregar un filtro o un level. Agreguemos un filtro y busquemos acá un color ramp. Este de acá. Este color negro va a poner en la posición 0.9. Vale, está bien. Ahora vamos a agregar un filtro de distorsión. Este de aquí. Aquí y aquí abajo en Divide Factor va a poner el valor de 100. Detalles 0. Y por último, otro filtro. Voy a agregar un blur para suavizar esta distorsión. Va a ser en 2K. Con un blur size de 0.01. Listo, previsualizo mi material. Pongamos esto en render. Y casi no se ve el efecto. Entonces, en distorsión, a ver, aumentemos el height. Entonces ahora empezamos a reducir 0.01, 0.05. 0.05 podría ser o 0.04. Dejémoslo en 0.04 y aquí en Wave Texture. A ver, escala. Si bajamos la escala 3 y demos actualizar. Pongamos escala en 2. Actualizar. Eso, mejor dejémosla en 0.2. Perdón, la escala en 2. Listo. Material Preview. Vamos a agregar ahora, después de distorsión, un nuevo Fill Layer. Este va a ser Dust. Con T al final. Y en color voy a usar negro completamente. Metal de 0.5 y altura de 0.01. Voy a poner máscara en negro y voy a agregar una máscara inteligente. Esta de aquí, Dust. Bien, previsualicemos nuestra máscara. Listo, vamos a coordenadas. En coordenada de textura voy a poner esto en triplanar. Y en Projection Blend voy a dejar este valor de 0.112. Aquí en Settings, Contraste, puedo poner esto en 0.9. Mucho. 0.7. 0.7, previsualicemos el material, a ver cómo se ve. Aquí está, pero casi no se ve mucho. A ver, ocultemos Dust. 0.8.
punto 7, dejémoslo en punto 7. Y aquí, este factor, pongámoslo en 5. Aquí tenemos este bordecito blanco. Pongamos esto en modo render. Ahí está en blanco y volvamos a la máscara. Quitemos el contraste, valor por defecto es 0. A ver, coordenadas, si pongo la escala en 2. A ver, la máscara. Si pongo en esto en UV, el Texture Coordinate. Dejémoslo en UV. Y con el tiling en 5.57. Listo, vuelvo a mi material. Listo, hemos terminado los materiales de la botella, pero nos falta el más importante, el efecto más importante, que es el de condensación. Entonces minimizo aluminio y voy acá, materiales inteligentes, y voy a buscar condensación, que es este de aquí. Listo, ya cargó nuestro material inteligente condensación, pero tenemos este pequeño problema. Tranquilos, esto significa que el viewport de Blender está cargando ya mucha información. E internamente, Cycles, o sea, este viewport, como está configurado, no puede mostrar toda esa información. ¿Cómo podemos solucionar esto? Podemos cambiar al modo render o simplemente desactivando estas capas de acá abajo, para que no muestre toda esta información y solamente nos enfoquemos acá mientras tanto. ¿Listo? Entonces, esta carpeta Roughness, este grupo Roughness, lo voy a apagar y vamos a quedarnos con este grupo Bump. Voy a previsualizar mi máscara. A ver, apago este y empecemos con esta capa que se llama Water Condensation. Aquí en coordenadas vamos a usar triplanar. Así, está bien. Y en escala para X voy a usar el valor de 0.7. Listo. Y y Z los voy a dejar en 1, está bien. Aquí en Settings podemos incrementar el contraste un poco. Dejémoslo en 0.6. El valor por defecto es 0.5, dejémoslo en 0.6. Bien, ahora activemos esta otra capa. Este es Water Condensation 04. Apaguemos la anterior para enfocarnos solo en esta. Aquí en coordenadas voy a poner esto en triplanar nuevamente. Escala en X lo voy a dejar en 0.7 y YZ en 0.1. Listo. Aquí en Settings, en balance, dejémoslo en 0.8. Listo, prendamos la anterior capa. Ahí tenemos las dos, pero acá hay una cosa. Aquí en la parte superior de la botella no debería existir condensación. Entonces voy a agregar un Paint Effect. Este en 2K. Vamos a pintar acá arriba para quitar este efecto. Voy a darle clic en Invert y voy a ponerlo en modo Multiply. Listo, y empiezo a pintar donde no quiero que se vean las gotas de condensación. Aquí, 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 aquí. Listo, por ahí. Vale, este link lo voy a actualizar con esta información, porque este link lo voy a usar acá en esta capa Roughness. Listo, ya queda actualizada. Ahora prendo Roughness. Pongo el material. Pero aquí sí necesito ver los otros materiales. Entonces pongamos esto en modo de render y prendamos el material de vidrio, etiqueta inferior, etiqueta superior y aluminio. Vista frontal y vamos a esta capa de bump. A ver. Aquí en bump, bueno, acá pasó algo bien raro. Cuando puse este material inteligente me agregó estas tres variables.
Coat W, Coat R, Specular y OR. Esto no los voy a usar en aluminio. Entonces tengo que revisar, por ejemplo, aluminio, en metal. Si están, tengo que apagar esto. En Voronoi también apago esto. Dirt. Distort. Y Scratches. Ok. Ya todo solucionado. Vamos aquí a Bump. Y este height lo voy a modificar. Voy a poner un valor más alto. 1.3. Para que se vea mejor el efecto de las gotas. Listo. Bien, ahora veamos el Roughness, cómo está configurado. En Roughness está prendido Transmission y el Roughness. Roughness está manejando un valor de 0.012. Sí, me parece que está bien. Y Transmission está en 1. Correcto. Y creo que acá ya no tenemos nada más que hacer. Tenemos ya la botella finalizada. Aquí se alcanzan a ver las goticas. A ver, pongo la máscara. Ahí están. Material. Ahí están las goticas. Y listo, gente. Esta ha sido la primera parte de este proyecto. Tenemos la botella finalizada. En el próximo video vamos a ver glass. Vamos a hacer lo mismo con esta copa de vidrio y su contenido. Bueno, espero que el video no haya sido muy largo y que hayan podido entender un poco mejor el funcionamiento de MathPlus, creando materiales como vidrio y usando materiales inteligentes como condensación. Hasta una próxima. Chao.